Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta. Me siento feliz hoy de compartir con la doctora Ruth Villegas, quien es ginecóloga y canceróloga. En este día vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Digo que me siento feliz porque es parte mía, ya me la robé con mi amiguita y de verdad que cuando puedo compartir con usted, doctora, me siento como feliz porque usted sabe explicar sobre todos los temas que hemos traído aquí en Hora de Té. Abordado. Así que bienvenida a su casa. No, para mí realmente un placer, como siempre, poder compartir contigo y con el público estos temas tan Gracias. interesantes para la población en sentido general. Claro que sí, doctor. Estamos en el mes del cáncer de mamas. Cada día vemos que el cáncer va aumentando en cantidad de personas y no vemos como una solución, porque son personas que dicen cuidarse e ir al médico. Vamos primero a iniciar con lo que es lo que es el cáncer de mama, que usted nos explique qué es el cáncer de mama, por qué se produce, qué es lo que lo causa realmente. Mira, como bien tú iniciaste, estamos en el mes de la concientización contra el cáncer de mama, pero quisiéramos que ese mes se llevara a todos los meses del año, porque es muy bueno que se tome un mes en específico, pero muchas veces durante el año pues nos olvidamos de esa prevención, de esas actualizaciones que debemos de tener y de llevar a la población para hacer cada vez diagnóstico en sentido general más grande. Tenemos el cáncer, que es una enfermedad que nos está abordando grandemente en todos los sentidos, en ambos sexos, y entonces tenemos que hacer mucho, mucho más que prevención en un mes. Pero bueno, qué bueno que haya un mes específico y que en el caso de cáncer de mama, a pesar de que los demás lo tienen, pero en cáncer de mama, gracias a Dios, se hace mucho más énfasis. El cáncer de mama no es más que una alteración, una proliferación anormal que inicia en unas partes específicas de la mama, en este caso los conductos y la parte lobular de la mama. También tenemos cánceres de tipo inflamatorio que también se van a iniciar en la mama, aunque menos frecuente. Realmente es una proliferación anormal de un tejido a nivel de la mama. Un crecimiento exagerado, proliferativo, anormal. Doctor, ¿y cuál es el principal grupo de riesgo de este cáncer de mama? Cada día vemos que personas más jóvenes están padeciéndolo. Teníamos entendido que era algo como de la tercera edad para arriba. De la tercera edad para arriba. Realmente el auge también que se está dando en los métodos diagnósticos, la pesquisa más tempranamente, cuando se identifican los factores de riesgo, pues entonces estamos llegando a una población más joven. Anteriormente, la población promedio, 40 años, de 40 a 60 años, cuarta, sexta década de la vida, pero hoy en día estamos viendo con mucha frecuencia tercera hasta 20 en la década segunda de la vida, la aparición de cánceres. Entonces, es un factor importante que produce el cáncer. Bueno, yo te diría que el factor de riesgo más importante es el ser mujer. El simple hecho de ser mujer ya nos pone como un factor de riesgo que no podemos modificar. Muchas veces hablamos de prevención en cáncer de mama y yo diría más bien que es hablar de disminuir los factores de riesgo, porque independientemente, tal vez una de cada 9 mujeres en todo, a lo largo de toda nuestra vida, podemos tener el riesgo de padecer el cáncer. O sea que son factores no modificables, pero los factores que sí podemos modificar, como los hábitos de alimentación, la vida sedentaria, tenemos que hacer ejercicios,
Hay factores que, por ejemplo, la edad temprana al inicio de la primera menstruación es un factor de riesgo para cáncer de mama, una menopausia tardía, porque a medida que nos exponemos más a esa estimulación hormonal, específicamente de tipo estrógeno, entonces tenemos mayor riesgo. Doctora, solamente como síntomas pudiéramos decir de encontrar alguna anormalidad al momento de hacernos el tacto, o hay otros síntomas como algún dolorcito, algo que se presente, que nos pueda alertar que estamos frente a una situación anormal y que debemos de recurrir al médico. Mira, la autoevaluación, el autoexamen es un método que viene a formar parte de que la mujer conozca su cuerpo. Pero nosotros quisiéramos de manera muy directa que ninguna paciente se palpe nada, porque cuando hago la autoevaluación y se palpa alguna lesión, que ya la paciente viene porque sintió algo, es porque realmente ya esa tumoración, en caso de que sea algo maligno, entonces está avanzado. O sea, no detectamos en ese caso cáncer en etapa inicial, porque ya el tamaño tal vez sobrepase 1 centímetro o tal vez 2 cuando la mujer llega a palparse. Entonces, para nosotros identificar un cáncer en etapa muy inicial, puede ser evaluado, puede ser palpado tumores de menos de 1 centímetro por una mano, un examinador experto que sería el médico que le esté examinando, o cuando hacemos imágenes en caso de pacientes por encima de los 40 años que se pueda hacer la mamografía, es el método de imagen por excelencia, y en caso de pacientes también por debajo de esta edad, hacer sonomamografía, aunque luego se tenga que complementar con una mamografía. Pero palpándose, ya cuando una paciente se palpa la mama y se toca algo se hace una biopsia y se resulta un cáncer, generalmente ya es un cáncer invasivo. Doctora, nos llega una pregunta vía WhatsApp y es acerca de los estadios o etapas del cáncer. Por favor, ¿pudiera usted hablar de ello? Hay mucha confusión. Ok, bueno, nosotros tenemos etapas iniciales en el cáncer de mama, en otros tipos de cánceres, estadios o etapa desde la etapa 0 desde la etapa 1 hasta la etapa 4. Mientras menos etapa 1, por ejemplo, en etapa 1 vamos a tener un tumor prácticamente circunscrito a un espacio específico de la mama. Significa que esa tumoración no se ha extendido. Es muy difícil que tenga extensión o metástasis a los ganglios de la axila, por ende tiene un mejor pronóstico. Se conoce como cáncer in situ. Inclusive también el tratamiento es más estético, porque en estos casos ya la parte de las cirugías radicales que se hacían antes ya también se ha modificado mucho, porque se ha avanzado bastante tanto en las técnicas quirúrgicas, técnicas de imágenes, tratamiento posterior de quimioterapia, radioterapia, y el pronóstico de la paciente con cáncer de mama realmente ha mejorado. Pero en las etapas iniciales, etapa 1, regularmente son etapas de cáncer in situ, que no se han extendido a órganos alejados, sino que están circunscritos a la mama. Ya en etapa 4 podríamos tener una tumoración que ha hecho metástasis a hueso, a órganos distantes de la mama. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano, porque mientras más temprano hacemos el diagnóstico, entonces mejor es el pronóstico de la paciente. Entra otra preguntita por acá y dice, a las mujeres mayores de 50 años en menopausia, ¿puede padecer de cáncer? Sí, de hecho, a medida que aumentamos en edad, entonces se aumenta más el riesgo de padecer cáncer de mama. Nosotros identificamos pacientes o tenemos un rol de estudios ginecológicos o evaluaciones ginecológicas y vamos cediendo un poquito, por ejemplo, con los estudios de cáncer de cervix.
En cáncer de mama y cáncer de y ovario, a medida que la paciente aumenta en edad, entonces aumentan los factores de riesgo para esas enfermedades. Si tengo una paciente de 60 años, probablemente no me va a hacer 60, 70 años, no me haga un cáncer de cervix, pero sí puede hacer un cáncer de mama. La edad es un factor de riesgo. Doctora, los tratamientos, sé que debe estar según el estadio y ya el Mm. tratamiento final sería ya lo que es la cirugía. Gracias a Dios usted nos ha dicho que ya no es esa cirugía tan cruda como por decir, tan fea que al principio se veía. Háblenos de los diferentes tratamientos dependiendo de cada estadio, por favor. Sí, anteriormente, bueno, recordar que la parte del manejo quirúrgico, ya el cirujano, mastólogo, oncólogo, anteriormente se hacían cirugías radicales, cirugías que todos sabemos que las mamas son un símbolo de sexualidad que nosotras las mujeres pues exhibimos y que nos sentimos más femenina, inclusive cuando una paciente tiene menor cantidad de mama, tiende a aumentársela porque es un símbolo de sexualidad. Entonces, esas cirugías radicales afectaban psicológicamente mucho a la mujer porque se veían prácticamente castradas desde ese punto de vista. Hoy en día, mientras más temprano es el diagnóstico, existen cirugías de hecho reconstructivas que ya el cirujano mastólogo reconstructivo, estético, se maneja la parte también estética y muchas veces la paciente con cáncer de mama, dependiendo del estadio, que sea un estadio muy inicial, que sea in situ, salen del quirófano con su reconstrucción. Entonces, psicológicamente esto no impacta tan negativamente la paciente. En sentido general, para el abordaje y el tratamiento, una vez se hace el diagnóstico, hay otros factores que se toman en cuenta, como por ejemplo la extensión ganglionar, el tamaño del tumor, el tipo histológico, que significa el tipo específico del cáncer que está afectando a esa mujer. También se le hacen pruebas moleculares genéticas en donde podemos tener pacientes con receptores hormonales, tanto de estrógeno como de progesterona, positivo o negativo, y eso también va a variar el tipo de diagnóstico. También cuando son antecedentes o pacientes que tienen antecedentes genéticos, se les realizan los genes, las mutaciones BRCA1, BRCA2. Hay otros tipos de genes también que están vinculados al cáncer de mama, que es importante saberlo porque de eso también va a depender el tratamiento. Es importante saber que muchas veces o casi siempre asociamos, la población asocia el cáncer de mama como un factor más genético y la parte genética es la menos concurrente. Significa que el cáncer de mama hereditario oscila entre un 5 a un 10%, pero la población en sentido general entiende que se hereda con más facilidad y no es así. El cáncer de mama hereditario, el promedio 5 a 10% de los casos de cáncer de mama son de origen hereditario o por mutaciones genéticas. El 70% o más son de causas desconocidas, significa que por el simple hecho de ser mujer, entonces tenemos el riesgo en nosotras. Existe también el cáncer de mama en hombres, aunque con menos frecuencia, pero cuando tengo un cáncer de mama en hombre, pues aumenta el riesgo en los familiares femeninos en este caso. Wow. Doctora, ¿el uso de estrógenos puede provocar cáncer? Es una preguntita que Bueno, eso va de la mano con el uso de terapia de reemplazo hormonal sí. sustitutiva. Realmente la génesis es algo controversial, pero nosotros tenemos mucho cuidado con la utilización de estrógeno precisamente por eso, porque está vinculado la génesis de estrógenos en esas terapias de reemplazo hormonal, que es lo que más se utiliza. Y no vamos a decir que los estrógenos en sí producen el cáncer, pero pueden tener algún tipo de predisposición porque estimulan la glándula de la mama.
Siempre en pacientes que ya están necesitando la terapia de reemplazo hormonal, no es que no la utilicemos, pero sí valoramos riesgo-beneficio. Cuando son pacientes que tienen condiciones de riesgo de producir o de tener un cáncer de mama más adelante, entonces lo ideal es no utilizarlo. Es una orientación. Pero sin lugar a duda hay pacientes que hacen un síndrome premenopáusico muy fuerte, eh, con síntomas realmente considerables y hay que hacerle su terapia de reemplazo hormonal. No vamos en contra de ellas, identificando factores de riesgo siempre que pueda tener esa paciente. Claro. Doctor, algo que preocupa, aquí veo que es la mujer cuando ya ha atravesado por una situación de cáncer queda muy sensible, como es normal. Sí. El apoyo familiar es algo muy importante que quizás influya en su mejoría o en el desenvolvimiento de todo esto de su cáncer. Eh, Pedimos a ustedes una recomendación para aquellas familias que tienen una paciente que tiene cáncer, cómo debe ser, de qué forma pueden aportar para que ella, en vez de caer en una depresión, pues se mantenga más o menos bien, por decirlo así. Mira, en este tipo de enfermedades existe una primera etapa que es la aceptación, tanto en la paciente como en el familiar cercano. Para nosotros es sumamente importante esa etapa porque es cuando la paciente asimila el proceso. Y tal vez ustedes han escuchado de pacientes que dicen, no, yo no lo acepto, yo no tengo nada, y hacen una negación. Entonces ahí el tratamiento y el seguimiento se complica. Por eso nosotros tenemos que detenernos tanto con la paciente, con los familiares también, para nosotros hacerle entender qué es el cáncer, en qué etapa estamos, qué se puede hacer y siempre tener una palabra de aliento de que esa paciente salga del consultorio. Somos psicólogos, aunque no es el área específica, pero el médico que va a dar un diagnóstico se convierte automáticamente en un psicólogo porque tiene que hacer ese preámbulo y es lo que debemos de tener la paciente en confianza y que salga con esperanza de que siempre se puede hacer algo. El apoyo familiar es un apoyo, es algo increíblemente importante en este proceso. Es difícil porque muchas veces, en mi caso que he tenido familiar muy cercano con cáncer, nosotros necesitamos terapia, poniéndome yo ahora en, en el caso del familiar. Necesitamos terapia, necesitamos ese apoyo también porque queremos muchas veces ser fuertes para darle esa fortaleza al familiar que no queremos ni siquiera mirarlo a los ojos porque nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes, entonces tenemos que sacar de afuera. Yo pienso que el familiar también debe de tener ese apoyo psicológico, emocional, para dar ese acompañamiento a ese familiar cercano. Que muchas veces el familiar, el paciente, he tenido casos que son tan fuertes y que aceptan su enfermedad y dicen, yo voy a poder, la actitud que tiene ese paciente, pues le abre el camino y sin lugar a duda sobrepasa sus tratamientos que son muy difíciles y entonces son ellos a veces que le dan soporte al familiar, pero obviamente que para nosotros resulta de mucha importancia el acompañamiento familiar y ese apoyo que nos dan siempre. Me entra una preguntita al WhatsApp. Soy paciente de cáncer. ¿Cómo manejo mi ansiedad y mis miedos? Eh, yo pienso que la interioridad Al- y ese conocer, saber en qué etapa estás, no sé Continúe, doctora. no sé si estás en proceso de remisión o de tratamiento. El miedo es una condición normal que nos va a llegar a todo ser humano, ¿verdad? Entonces, Claro. yo pienso que la confianza que podamos tener en Dios y buscar esa paz interior y
y saber en qué estadio está el tratamiento, devolverte esa confianza, pero sobre todo la confianza en Dios que tengas de que todo va a estar bien y que todo va a salir bien. Y todo va a Aparte, ya salir bien. eso debemos de creerlo. Ya la parte médica, entonces existen algunos medicamentos ansiolíticos que van de la mano con esa paciente que no pueden controlar ese momento. Se deben de medicar para estar lo más tranquila posible, pero hay algo interno que yo siempre he dicho que nuestro mejor consejero somos nosotros mismos ante cualquier situación. Así es, doctora, ¿dónde podemos localizarla para irnos a hacer esos exámenes que deben ser anuales, me imagino yo, para que y aquellas personas con cáncer pues deben hacerse lo más frecuente, de manera de que podamos prevenir el cáncer? Mira, el esquema de seguimiento como pesquisa del cáncer de mama, valoramos pacientes por encima de los 40 años que deben de comenzar a hacer su perfil de mama. El perfil de mama implica tanto la sonomamografía como la mamografía. Si esa paciente no tiene ningún hallazgo que llame la atención en esas imágenes, pues pasa seguimiento en un año. Debería hacerse su control anual. Si hay algún hallazgo, entonces dependiendo de las características que hayan en esas imágenes, va a tener la orientación de repetir la sonomamografía en 6 meses, aunque no se haga la mamografía en 6 meses, pero sí el seguimiento. Hay algunas lesiones que llaman la atención y que el mismo radiólogo, por ejemplo, recomienda hacer un control en 6 meses o 3 meses, dependiendo la sonomamografía, pero la mamografía generalmente anual. En pacientes por encima ya de los 20 años, hacemos una sonomamografía por la consistencia o las características de esas mamas y entonces dependiendo de sus hallazgos también podría tener más adelante un control de sonomamografía. Estamos ubicados en la Clínica Abreu, de hecho aquí estamos ahora, estamos a sus órdenes y estamos también en NACO, en el Centro BRACA, respaldo Rafael Augusto Sánchez, nos pueden localizar por allá. A nivel público, que es una de las cosas que más me gustan también, estoy en el Hospital de la Mujer Dominicana, en el área de patología de cervix y estamos trabajando con el programa de prevención tanto de cáncer de cervix como cáncer de mama también. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Ruth Villegas, que Un siempre está placer. dispuesta a aclarar nuestras dudas y qué bueno porque nos da excelentes recomendaciones. Gracias de verdad por su Gracias a ti. tiempo. La doctora es ginecóloga y oncóloga, así que puedes ir y hacerte esa evaluación para tu tranquilidad. Yo creo que es algo que ya debemos de tomar nuestro día, nuestra fecha de nacimiento para hacernos esa evaluación. Gracias, Claro que sí. doctora, Un porque a placer. esta Cuídate hora mucho. todavía nos da su tiempo. Gracias. Bye Doña bye. Héctor, vamos a la pausa. Bye bye, doctora. Farmacias Carol presentó